Hoy, octubre 29, estaremos leyendo los capítulos 21 y 22 del libro de Lucas, comenzando con la ofrenda de la viuda. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Jesús predice la destrucción del templo. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Señales antes del fin. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La venida del Hijo del Hombre. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros
aquel día. Porque como un ladrón, como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Capítulo 22. El complot para matar a Jesús. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Institución de la cena. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida el padre de familia de esta casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. La grandeza en el servicio. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte.
Pero él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bolsa, alforja y espada. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Jesús ora en Getsemaní. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Arresto de Jesús. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Jesús escarnecido y azotado. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Jesús ante el concilio. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltarán. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy.
Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Hasta aquí terminamos el capítulo 22 de este libro de Lucas. Y vamos a resumir estos dos capítulos. En el capítulo 21 Jesús nos habla acerca del fin de los tiempos. También nos habla acerca de la destrucción del templo de Jerusalén, de la ofrenda de la viuda. Y Jesús advierte a sus discípulos que vendrían guerras, terremotos, persecuciones y falsos profetas antes de que viniera también la destrucción del templo de Jerusalén y antes de la venida del Hijo del Hombre, de Jesús. Les dice que se mantengan firmes en la fe, porque su perseverancia los salvará. Su fe les salvará y ser perseverantes. También hay algo que les enseña, es acerca de velar y de orar para estar preparados para cuando Él venga. Me llama la atención acerca de que habla acerca que en estos últimos tiempos tengamos cuidado de que nuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez, de los afanes de la vida, porque vendrá de repente sobre nosotros este día, como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, y da la indicación de permanecer velando, orando, pues dice en todo tiempo, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Qué importante nos habla acerca de este capítulo. Estos tiempos que estamos viviendo de confusión, de tanto engaño, de tanta mentira, de miedo, Jesús nos advierte y nos llama también, nos hace un llamado a mantener una actitud de oración, de mantenernos velando también en perseverancia, en fe, pero también de tener calma, de tener fe en Él. El mundo puede cambiar, dice, todo esto, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, su palabra permanecerá, su palabra es fiel. Aunque mucha gente puede decir ya Él se ha demorado, tanta gente que ha hablado de que Él volverá y no ha llegado. La palabra de Dios nos enseña que Él siempre ha cumplido lo que ha prometido y su palabra es fiel y se va a cumplir. El mundo puede cambiar, pero su palabra permanecerá. Hoy podemos aplicar esto no dejándonos dominar por el temor ni por la ansiedad, las noticias que pasan a nuestro alrededor, lo que podemos ver en la televisión, lo que acontece día con día, todas las catástrofes que escuchamos, las guerras que ya no son ni siquiera rumores, sino que son una realidad, las pestes, las enfermedades. ¿Cómo debemos nosotros permanecer? Nos habla la Escritura de permanecer en vela, orando, pidiéndole al Señor que nos tenga por dignos de ese momento en cuando Él regrese por nosotros y que nuestra fe pueda estar fiel y firme en Él, con paz en nuestro corazón. Cuando conocemos al Señor Jesús, cuando le hemos conocido, creo que en lugar de una emoción o un sentimiento de angustia por lo que estamos viviendo, creo con mucha certeza que hay un sentimiento de gran alegría y de gran esperanza de saber que Cristo viene muy pronto. Oremos cada día para que nuestra relación con Él sea más fortalecida, más cercana, para cuando lleguen los momentos de gran dificultad, porque esto creo que solamente son inicios, como nos hablan las Escrituras, que habrá tiempos de gran angustia, pero que nuestro corazón pueda estar firme en Él. Tenemos la esperanza gloriosa de que su iglesia, sus hijos, seremos tomados y seremos arrebatados con Él en las nubes antes de que todo este tiempo de gran tribulación acontezca. En el capítulo 22 también nos narra los momentos difíciles de Jesús,
nos habla del complot para matarle, de la institución de la cena, que también, qué hermoso es que si estaba haciendo esta institución de la cena para recordarle cada vez que tomemos esa preciosa cena, le recordemos al Señor. Y se estaba haciendo la fiesta de la Pascua, cuando recordaban ese sacrificio del Cordero, que con su sangre la sangre fue puesta en las puertas para que el ángel de la muerte no pasara por el lugar, por el pueblo de Israel. Y en Jesús estaba representado también su muerte, que iba a suceder unos días después. Esa sangre preciosa que nos limpiaría, ese sacrificio perfecto para limpiar todo pecado y toda iniquidad, para limpiarnos y podernos reconciliar con Dios. Nos dice en esta institución de la cena que cada vez que lo hiciéramos aquí en la tierra, fuera un recordatorio del grande amor, de lo que Cristo hizo por nosotros, porque un día estaremos participando de esa gran cena juntamente con Él. ¡Qué maravilloso! En el capítulo 22 también nos narra esos momentos duros antes de la crucifixión. Jesús celebra esta última cena, la instituye como ese recordatorio de su sacrificio. Vemos que Judas lo traiciona y nos dice una palabra clave, que Satanás entró en Judas. Solamente pudo haber sido algo o alguien tan perverso, pero aún así cumpliendo el plan de Dios. Pero qué triste es que haya sido un hombre que le haya permitido esa entrada y un amigo de Jesús le traicionó. Pedro lo niega, aun cuando él en sus propias fuerzas pensaba que esto no sucedería. Jesús sabía que le iba a negar, y aún así, con gran amor, ¿verdad?, le dice: yo he orado para que tu fe no se venga abajo, sino que permanezca firme. Jesús ora con gran angustia en el Getsemaní, pero somete completamente su voluntad al Padre. Jesús en este capítulo nos enseña a obedecer, a confiar en Dios, aún en medio del dolor. Hay oraciones que en el momento hacemos y el dolor no se quita. El dolor no pasa, sino continúa. Pero ¿qué debemos hacer nosotros cuando quizá en medio de la situación difícil no vemos una respuesta tan clara de parte de Dios? Tenemos que aprender de Jesús, que le dijo al Padre: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entender que su voluntad siempre es mucho mejor. Debemos aprender a rendir nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestras decisiones al Señor, y saber que Él tiene siempre lo mejor para nuestras vidas. Hoy, cuando enfrentes pruebas o decisiones difíciles, di como Jesús: Padre, que se haga tu voluntad. Y confía en que su plan siempre es mejor, aunque no lo entiendas en este momento. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza el día de hoy? Mantengamos nuestra fe firme en medio de los cambios que vemos en el mundo. Y en lugar de que nuestra fe se vaya enfriando, creo que son tiempos en donde más debemos aferrarnos a nuestra fe, a nuestra comunión con Dios. Tiene que estar cada día más fuerte, más cerca de Él. Debemos también aprender a orar y a obedecer con un corazón rendido, sabiendo que nosotros somos siervos de Él. Él no es el que obedece a nuestras oraciones como la lámpara de la máquina, aquello que pedimos y Él concede nuestras peticiones solamente, de esa lámpara mágica. Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Debemos decirle: Señor, haz con nosotros lo que tú quieras. Y recordemos por último que Dios está con nosotros en nuestra etapa, en cada etapa de nuestra vida, y que la comunión con Él es la única que nos dará la fuerza y la paz para enfrentar cualquier situación. Querido amigo y amiga que me escuchas, deseo de todo corazón que lo que tú puedas estar enfrentando tengas gozo. Ten paz en estos momentos de tribulación, en estos tiempos difíciles que puedas estar enfrentando. Ten gozo en el Señor. Dios es fiel
Dios proveerá para ti, para tu familia. Recuerda acercarte con Él con un corazón humilde, con un corazón sincero, y descansa, porque la respuesta de Dios siempre vendrá en el momento perfecto. Recuerda que Jesús pagó por tus pecados, te perdonó tu deuda y te ama. Que el Señor te bendiga a ti y a los tuyos, rica y abundantemente como solo Él lo puede y además lo quiere hacer. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas, ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.